Hola a todos, muchas gracias por estar aquí nuevamente en nuestro miércoles del negocio de doTERRA, donde vamos hablando de diferentes temas que nos van aportando para nuestro negocio. Entonces el tema de hoy es storytelling y vamos a contar nuestras historias y vamos a aprender algunos tips o algunas ideas de cómo podemos hablarle nosotros a las personas sobre doTERRA. Este fue uno de los temas que salió también en las encuestas que hicimos al principio de año y uno de los temas que nos sugerían era cómo abordar a la gente, cómo hablarle, cómo hablar del negocio, cómo hablar del producto. Hoy nos vamos a enfocar más que nada en el negocio, pero esto también se aplica al producto. O sea, la misma forma como yo le hablo y le cuento mi historia a alguien sobre el negocio, también le puedo contar mi historia sobre el producto. Entonces, vamos a iniciar. Solo un momento, voy a silenciar acá. Bien. Vale, también ya se acaba de unir Isabel. Hola, Isabel. Vamos a comenzar hasta ahora, entonces, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es el storytelling? Yo no sé si alguno de ustedes ya había oído hablar de esto, había oído la palabra o lo había visto en alguna parte. Entonces, por definición, es una herramienta de comunicación y en este caso vamos a ver cómo lo podemos utilizar para nuestro negocio. Realmente es como unir la parte de contar historias con el negocio. Y es aprovechar como los beneficios que tiene contar una historia para cumplir un objetivo que yo tengo en mi negocio, para poder llegar a las personas, para poder transmitir un mensaje y crear como una conexión con la persona a la que yo le estoy hablando. Pero pues aquí les voy a dar como algunas recomendaciones para que haya un hilo conductor, para que realmente la historia tenga como todos esos elementos que son importantes cuando una persona genera afinidad con otra. Entonces, los beneficios, las historias son fáciles de recordar. Yo creo que a todos nos gusta o en algún momento nos han contado una historia y a veces asociamos algo de alguien por la historia que nos contó y son fáciles de recordar. Además, las historias generan curiosidad y empatía, o sea, como que nos conectan con alguien, como que a veces decimos, yo no sé si les ha pasado, pero cuando oyen a alguna persona dicen, me identifico con esta persona o a mí también me pasó esto. Entonces, a través de las historias podemos conectar con la gente. Como está diciendo Caro, la capacidad que tenemos los seres humanos de conectar con los demás a través de historias, exactamente. Y pues ahí al conectar, pues estamos involucrando alguna emoción. Entonces tenemos que tener en cuenta esto cuando vamos a hablar de nuestra historia, de nuestra experiencia. Y por naturaleza, la gente está acostumbrada a escuchar historias. Y yo no sé si ustedes han visto de pronto en las clases de producto, cuando alguien cuenta su experiencia, uno como que conecta, uno como que se identifica con alguna parte de lo que la persona está contando, más que la parte teórica. Entonces, ambas son importantes, pero cuando hablamos de historias, podemos aprovecharlas para conectar con las personas y con lo que la persona está buscando, ¿no? Y las historias hablan al subconsciente del prospecto, por esto mismo, porque a veces uno dice, me identifico con esta historia, con lo que le pasó a esta persona, y entonces ahí hay una conexión. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Aquí me gustaría que alguno de ustedes voluntariamente nos cuente una historia muy, muy breve de alguno de los productos que haya usado doTERRA. O sea, que nos cuente su historia, ¿sí? Su experiencia con un producto. Entonces, ¿quién quiere ser voluntario? Todas. Esto es muy fácil. Todos hemos probado algún producto de doTERRA. Entonces, alguno que... Jenny, dale. Jenny alzó la mano. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, mi historia fue con el limoncillo, el lemongrass, porque yo llegué a doTERRA justamente buscando una solución natural para el problema de gastritis que tenía mi esposo. Y bueno, ese fue uno de los primeros aceites en usar acá en mi familia y lo empezamos a usar todos los días como una rutina y bueno, ha sido maravilloso. Entonces,
lo hemos utilizado pues internamente. Y incluso yo particularmente una vez tuve tortícolis y le dije a mi hija que me lo untara en el cuello y me hiciera masajitos y también me ayudó muchísimo. Entonces creo que es uno de los aceititos que más he utilizado aquí en mi hogar, además de, bueno, de los otros como la menta, la lavanda, pero ese pues ha sido uno de los más utilizados aquí en mi hogar. Súper, no me sabía el cuento, o sea, no me sabía el uso para la tortícolis, me parece súper. Ahora me gustaría que en el chat alguno me cuente qué le pareció esta historia. ¿Les gustó? ¿Entendieron? ¿Se quedaron con el mensaje de ese primer producto que Jennifer utilizó? O si alguno quiere abrir el micrófono. O hablando a Sí. ustedes del concepto que tengan de historia, algo que de pronto les sumarían o les pareció que estuvo bien. Javier dice que estaba listando la de él, pero a mí me quedó claro que el esposo de Jenny se mejoró con el lemongrass y que lo usa para otras cosas. Eso fue lo que me quedó claro, ¿no? Me hubiera gustado saber un poquito más de ellos, como sí, ¿no? Yo vivo en Santa Marta, no sé, como algo así que me conectara a dónde está Jenny. Ok, un poquito más como de ella. Ok, sí, o cómo llegó, dónde conoció Terra. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a hacer un segundo ejercicio, pero ahora del negocio. Entonces algún voluntario que me cuente o que nos cuente aquí su historia de cuando empezaron el negocio de doTERRA. ¿Quién se anima? A ver, yo Dale. conozco los productos desde hace 5 o 6 años. Los usaba en todos los viajes, pero solo hasta que vi cuando llegaron a Colombia y se iba a abrir Colombia, pues empecé a oír historias de la gente, de los líderes que llegaban de Estados Unidos y dije esto como que es bueno. Y realmente entendí que Betty, que estaba usando los productos, que empezaba el negocio, yo podía ayudarle. Y ahí decidí, al ladito, ahí estoy detrás de bambalinas ayudando en el negocio. Entonces, simplemente esos testimonios de las personas que llegaron de Estados Unidos me impactaron mucho. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién nos quiere comentar qué les queda de esta historia? ¿O qué le faltó a esta historia? ¿O qué le agregarían a ustedes a esta historia? ¿O si les queda claro por qué Javier llegó al negocio? Están muy calladitos hoy. Bueno, yo creo que... Vale, Jenny. Ok, a mí me quedó que Javier llegó al negocio porque, bueno, él ya venía utilizando los productos y su esposa Betty también. Y luego, bueno, escuchó hablar del negocio, de que llegaba a Colombia y, bueno, él supo que los productos eran buenos. Entonces, que por eso valía la pena, pues, como que mostrar un poquito más de interés acerca de la marca como tal o de los productos como tal. ¿En Y así alguna se parte te sentiste identificado con la historia o en alguna parte sentiste como algún tipo de conexión? Pues sí, en la parte de que como ya usaba los productos y sabía que eran efectivos, entonces es como ya algo más fácil para uno decir si funciona. O sea, sí, sí, porque a mí me ha funcionado, pues entonces lo más probable o lo más seguro es que a ustedes o a la persona que yo se lo esté recomendando le va a funcionar. Ok, súper. Muchas gracias, Jenny, muchas gracias. Creo que Bueno, Betsy ya se unió María, cuéntanos. Dale, ¿ibas a opinar también algo de esta historia? No, ya estaba diciendo que Betsy tiene el micrófono abierto, de pronto quiere decir algo. Ah, bueno. Sí, es que yo, igual que el señor Javier y como dice la compañera también, realmente uno decide hacer el negocio cuando nosotros conocemos los aceites, probamos que en realidad
son buenos, que son beneficiosos, que nos ayudan, que en realidad sirven para lo que dicen. Entonces, uno tiene ya como que la conciencia, ¿cómo se dice? Que ya sabemos que en realidad son buenos para la salud para mí. Y si son buenos para mí, pues yo ese bienestar que me presenta a mí se lo puedo compartir a alguien. Entonces, de pronto, es como estar pensando en uno y también en los demás. Yo creo que eso conecta a uno inmediatamente con las personas y también con el negocio, pues de pronto la cuestión comienza así como por querer ayudar a los demás si es bueno para mí. Exacto. Muy bien, tú tocas algunos puntos que vamos a ver ahorita, que hacen parte de una historia, cuando alguien cuenta una historia que sea una historia como con todos los elementos. Entonces, muchas gracias. Voy a pasar entonces a contarles un poco sobre qué genera una historia bien contada, ¿no? Cuando nosotros conectamos y logramos llegar a través de una historia, si la diseñamos bien en nuestra cabeza, esto toma su tiempo, ¿no? Nos toca escribirlo, ensayarlo, practicarlo, mirarnos, grabarnos, hasta que nuestra historia como que nos quede ya interiorizada y podamos conectar con la otra persona. Voy a ver aquí que tenemos algunos comentarios. Bueno, Caro nos dice, ambas historias fueron cortas y tienen que tocar fibras para conectar más. Siento que fueron un breve resumen. O sea, se les podría complementar cosas para que tengan más conexión. Entonces ya vamos a ver ahorita algunos elementos para ver si ustedes pueden complementar sus historias. Entonces, el objetivo de todo esto es lograr esa conexión, esa afinidad con la persona con la que yo estoy hablando. Entonces, ¿cuándo sé yo que generé afinidad con la persona? Si esa persona siente que ha estado en una situación similar, o si esa persona se conecta, si hace preguntas, si interactúa, o si yo estoy en un Zoom, pues tengo limitado como mi capacidad de ver su lenguaje corporal, pero puedo ir viendo la cara, de pronto que la persona me está siguiendo, bueno, si tiene la cámara abierta. O si yo estoy hablando en persona, pues yo puedo ver también y leer ese lenguaje corporal de la persona para ver qué tan conectada está con lo que yo le estoy contando. Y si la persona se siente motivada al final a tomar una acción, ¿sí? O sea, dependiendo de lo que yo esté contando, puedo querer generar una acción, ya sea, por ejemplo, que se una a mi equipo para trabajar en el negocio, o si estoy hablando del producto, que tome la acción de comprar un producto. Las historias tienen que ser breves, pero no tan breves ni tampoco tan largas. O sea, un tiempo entre 5 y 10 minutos máximo, ¿sí? Que tenga los elementos, pero que no nos pasemos tampoco a que sea algo ya una novela súper extensa que la gente se aburre y que al revés voy a generar el efecto contrario de lo que quiero. Hablar de datos innecesarios haría también que de pronto la historia no tenga ese efecto que yo quiero. A veces podemos estar dando información que no es relevante en ese momento. De pronto no en ese primer momento, de pronto más adelante es importante dar datos. Cuando estamos hablando del negocio, dar información o hablar de cuánto estoy ganando o de que estoy en el rango diamante presidencial o el rango tarara, cuando la gente no entiende qué significa eso, pues estoy perdiendo ahí esa información. De pronto me estoy mostrando como un poco prepotente y la persona ni siquiera entiende cómo funcionan los rangos endoterra. Entonces, a veces hay información que es innecesaria. Utilizar términos trillados. Entonces, no sé a ustedes qué se les ocurre de cuáles pueden ser algunos términos trillados que podemos oír o que oímos a veces dentro de este mundo de doTERRA. No sé si quieren ir escribiendo algunos ejemplos. No sé, yo estaba pensando, por ejemplo, cuando hablan de libertad financiera. Mira, tiene el mismo ejemplo mi mamá. Libertad financiera, porque a veces, o sea, porque la libertad financiera puede variar de persona. Para mí la libertad financiera puede ser cubrir todas mis deudas y estar en cero deudas. Para otra persona, libertad financiera puede tener otro concepto. Entonces, este podría ser uno de esos casos. No sé qué más se les ocurre que pueda ser un término trillado. ¿Quién más?
no sé, que ustedes hayan oído de la gente de pronto en alguna clase o por ahí que, no sé, cuando dicen, no, es que esto es mega fabuloso, esto es, bueno, como que un poco más allá de lo que, de lo que debería, pues, o sea, de la realidad, ¿no? Es súper fácil, ese es uno. No, esto es súper fácil. Mira, tú ya con 3 personas ya estás hecha en este negocio. Todo es absolutamente maravilloso, exacto. Esos son ejemplos que oímos. ¿Y qué pasa? O sea, los productos son maravillosos y eso es verdad, pero muchas veces, si yo estoy haciendo una historia, la persona puede, yo puedo generar el efecto contrario, puedo generar de pronto, están hablando más allá de lo que es y no es realmente maravilloso. O cuando dicen, bueno, acá están dando más ejemplos, no hay productos iguales. Que el ego, no entendí ese último, que el ego, buenísimo, no entendí lo que escribiste. Bueno, entonces a veces el uso de esas palabras no nos damos cuenta y las usamos y estamos generando algo diferente en la persona. De pronto también en exagerar beneficios, lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Absolutamente maravilloso, hiper fabuloso, bueno. Hablar del plan de compensación. Cuando estamos hablando en una primera conversación con alguien sobre este negocio, el plan de compensación no es relevante en este momento, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que aprender de qué se trata el plan de compensación porque estamos en este negocio, pero cuando yo le voy a hablar a alguien por primera vez, ya vimos el otro día que estábamos aprendiendo a dar una clase de negocio, lo que a las personas le interesa saber cuándo va a invertir o cuándo va a iniciar un negocio no es saber cómo le van a pagar, es mucho más que eso, ¿no? Entonces, tener en cuenta también eso. Y sensibilización en extremo. Aquí cuando, por ejemplo, se está hablando de algún producto, a veces hay personas que se ve ya como más exagerado. Uno sí puede emocionar, sí puede transmitir realmente lo que le está pasando y a veces tenemos casos en que vemos el beneficio del aceite y realmente es algo muy como emocionante, pero sin caer en esa manipulación emocional. O sea, que de pronto yo cada vez que hablo lloro y que entonces así convenzo a todo el mundo porque llegará un punto en que la gente no me va a creer, ¿sí? O sea, como que si yo soy auténtica, bien, y si en ese momento me emocioné porque estoy contando algo, pero sin que sea como ya una manipulación emocional. Entonces, estos son puntos a tener en cuenta en el momento que estemos creando nuestra historia. ¿Y qué tipos de historia podemos crear en doTERRA o que podemos utilizar? La primera son cuando estamos hablando de productos. Y Betsy hablaba de, por ejemplo, de la efectividad, ¿no? Entonces yo puedo estar hablándole a alguien, armar una historia alrededor de cómo me di cuenta yo que los productos son efectivos y que son seguros y que, digamos que lo que la persona de pronto necesita oír es eso, ¿no? O sea, saber que si estamos hablándole a una persona que está embarazada o que acaba de tener un bebé y que va a utilizar productos en su bebé recién nacido, pues yo le tengo que transmitir esta confianza de que los productos realmente son efectivos y seguros en uso desde que son bebés. Podemos usar historias para hablar del precio, ¿no? O sea, para quitar un poco como el mito sobre el precio, porque a veces la persona asocia lo que tiene que pagar, pero no está viendo cuánto le va a durar un aceite. Entonces, a veces también podemos utilizar historias a raíz de esto. O sea, a mí me parecía que al principio que los productos eran caros, pero yo me he dado cuenta que un frasquito de lemongrass me sirve para X cantidad de tiempo o todavía tengo el aceite que compré y yo lo uso en tal. O sea, como que ir apoyando nuestras historias para poder ir quitando como esas dudas de la gente. Caro nos pregunta acá, mejor el precio no mencionarlo, solo al final, ¿no? Depende cómo sea la conversación, ¿no? Pero pues digamos que cuando estamos hablando por primera vez del producto, sí es mejor contar primero de qué se trata, qué es un aceite esencial, de hablar del certificado que tiene, la seguridad que nos da, para qué lo podemos usar, contar una experiencia y ya ahí sí hablar de precios. O sea, es lograr contar estas cosas del producto a través de la historia que uno esté contando, ¿cierto? No es hablar teóricamente de los aceites, sino... Sí, es más o menos como en qué momentos o en qué
situaciones podría yo llegar a contar una historia o poder utilizar esta herramienta de contar historias. Entonces puede ser en alguno de estos casos. ¿Vale? También para unirse al negocio. También puedo contar una historia y de pronto si mi mensaje quiero transmitirle a la persona que no tiene necesidad de dejar su trabajo actual, o que a través del negocio puede ayudar a otros, o cómo a través de este negocio o a través del tiempo que llevo en el negocio he ido creciendo. O sea, esto también puede ser contado a través de una historia. Y por último, cuando estamos hablando del entrenamiento a nuestros líderes, a las personas de nuestro equipo. Nosotros todos pasamos por el mismo proceso y ahí todos tenemos ciertas dificultades o ciertos desafíos dentro del negocio. Y si alguien me dice, mira, es que a mí me cuesta mucho cerrar la afiliación porque, no sé, algo pasa, y si a mí me funciona muy bien, pues yo le puedo contar una historia de cómo me funciona a mí. O si alguien me dice, mira, se me dificulta invitar, no sé cómo voy a invitar, yo le puedo contar mi historia y lo que a mí me funciona y cómo me ha servido A o B para poder invitar gente, o que utilizo. Entonces es como contar mi historia para que la otra persona también pueda tomar de ahí lo que le sirve y pueda usarlo en su negocio. O por ejemplo, cuando nos dicen, me dejan en blue, no sé si han oído esto, pero es cuando te dejan leído los mensajes en WhatsApp, y entonces dices, me deja todo el mundo leído, ¿qué hago? Entonces ahí puedo también, a través de una historia, de contar lo que a mí me ha pasado, puedo transmitirle a la otra persona qué es lo que podría hacer. Es como compartir nuestra experiencia en diferentes situaciones. Y realmente eso es el storytelling, es contar nuestra historia, ¿sí? Solo que la idea es que tengamos en cuenta ciertos elementos para que nuestra historia quede bien completa, que era lo que decía Caro, que de pronto le faltaba algo ahí para conectar. Entonces, estos son los 10 pasos, si quieren tomarle ahorita una foto, los 10 pasos que pueden tener en cuenta para crear su historia del negocio. Entonces, primero, cuando empezamos a hablar, definimos cuál es el objetivo, o sea, ¿por qué estoy contándote esta historia? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Luego vamos a darle un contexto a la persona, ¿sí? Luego vamos a decirle cuál fue el problema o qué era lo que yo me negaba que siguiera pasando. O sea, no, esto me venía pasando, me niego a que siga pasando. O al revés, yo estaba segura que esto podía ser así y así, entonces voy a mencionar o lo que yo me estaba negando o lo que yo estaba segura. Luego viene aquí el héroe de la historia. Todas las historias tienen un héroe y nuestro héroe va a ser doTERRA. Entonces, ¿en qué momento de tu vida llegó doTERRA? Que fue un poco como lo que vimos en la historia de Jennifer, que dijimos, ¿en qué momento llegó doTERRA a ti? O sea, sí sabemos cuál fue el aceite que empezaste a usar, pero no supimos en qué momento, cómo llegó a tu vida. Tener la mente abierta, ya vamos a ver algunos ejemplos. Luego también contar que aquí tener la mente abierta es a través de mi experiencia, yo le voy a transmitir a la otra persona en qué momento yo me abrí a doTERRA y dije, listo, voy a probar el producto o voy a entrar al negocio. Luego compartimos lo que aprendí o lo que he ido aprendiendo en este periodo de tiempo. Luego, ¿cuál fue la decisión que tomé? Que aquí, por ejemplo, en la historia del negocio, Javier nos decía, bueno, y aquí tomé la decisión de acompañar a Betty. O sea, eso lo mencionó. Entonces, las dos historias tenían partecitas de estos 10 puntos. Luego, lo que te gusta de este negocio. ¿Por qué disfrutas estar en este negocio? ¿No? Luego, ¿cuál es tu meta con este negocio? Porque si tu idea es, le estás contando a una persona que se una a tu equipo, o sea, estás hablando del negocio para que se una a tu equipo, pues también que la persona sepa cuál es tu meta con este negocio. Ya vamos a ver a qué me refiero con metas. Y luego que haya una invitación a ser parte de nuestro equipo y un cierre, ¿sí? Entonces, estos son los 10 pasos y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y entonces ustedes van tomando nota para que también vayan armando su historia o vayan complementando si ya la tienen en mente. Entonces, el primer paso era definir el objetivo. Entonces, aquí yo voy a decir, bueno, son ejemplos, ¿no? Quiero contarte qué fue lo que hizo que decidiera dedicarme a este negocio. O yo pensaba lo mismo que tú, que esto era una pirámide, déjame contarte lo que aprendí. Entonces, ya estoy diciéndole aquí que el objetivo de lo que le voy a decir en los próximos minutos es explicarle por qué esto no es una pirámide. Quiero contarte lo que yo pensaba de este negocio y cómo lo veo ahora.
Entonces así la persona ya sabe qué le voy a contar. Luego, el contexto, ¿no? ¿Qué pasó antes? O sea, algo que antes de tú tomar la decisión de estar en doTERRA, ¿qué pasaba antes, no? Entonces, les vas a contar, bueno, mi problema era la situación estaba en este momento complicada por A, B o C. Puede ser tu historia, puede ser o sea, tu historia no, tu situación o la de alguien más. Entonces, aquí se puede decir, por ejemplo, estaba teniendo una situación de estrés muy grande en mi trabajo y yo necesitaba otra forma en la que pudiera estar más tranquila y que no me generara tanto estrés en mi vida. Estoy hablando de mí. O puedo decir que, por ejemplo, algunos de ustedes ya conocen cuando yo hablo en la clase de negocio. Yo quería encontrar algo que le generara ingresos a mis papás. Entonces ahí estoy hablando de un tercero, pero estoy igual contando mi historia. Después, lo que habías intentado, lo que pensabas de este negocio o los miedos o dudas que tenías. Bueno, mi miedo era que yo no pudiera combinar mi trabajo actual con doTERRA. O mi miedo era que la gente me rechazara. O mi miedo era hablarle a personas porque no tenía un círculo muy grande de gente conocida. Lo que realmente a ustedes les estuviera pasando. O sea, esto es, no vamos a contar historias que no son reales, sino es contar nuestra experiencia poniéndole todos estos elementos. Luego viene la parte negativa y confianza. Entonces yo me negaba a aceptar que era la única forma de generar ingresos. O sabía que debía haber otra forma de trabajo que me permitiera pasar tiempo con mi familia, con mis hijos. Aunque tenía el miedo de no poder con ambos trabajos, sabía que si me organizaba bien lo podía hacer. Entonces, los dos primeros es como me negaba que esto siguiera pasando y por eso quería un cambio. O saber que me enfrenté a algo, pero yo tenía la confianza de que iba a funcionar, tenía la seguridad de que eso iba a poder lograrlo. Luego viene el héroe, que es doTERRA. Entonces, aquí uno dice en qué momento conocí doTERRA o en qué momento llegó doTERRA a mí. Entonces, si en este momento me contactó una persona que no conocía, me habló por primera vez del negocio de doTERRA, que yo nunca había escuchado, participé en una clase o tuvimos una reunión o aquí me contactó una persona o yo vi un anuncio en redes sociales, me llamó la atención, no sabía de qué se trataba y entré a una clase. Bueno, contar realmente cómo llegó doTERRA a ustedes. Otro ejemplo, y en este momento me encontré con una amiga que me habló de doTERRA y de cómo le estaban ayudando los aceites esenciales en su vida y además que estaba generando ingresos adicionales. Entonces, aquí es muy importante, o sea, para que la gente sepa, porque a veces también doTERRA puede llegar porque tú eres una amiga del que le estás hablando o alguien ya le ha hablado pero no hizo clic, entonces es importante como mencionar en qué momento llegó doTERRA. Tener la mente abierta. Entonces aquí es, por ejemplo, decidí dejar verdades a medias y escuchar de qué se trataba. Me pregunté, bueno, ¿qué pierdo con esto? ¿Qué pierdo con intentarlo? Decidí investigar un poco más o decidí empezar o decidí tomar como que participar en clases para saber mejor de qué se trataba o decidí escuchar un poco más de los productos o decidí empezar con la menta para ver cómo me iba. Bueno, sexto, aquí lo que aprendí. Entonces, el quinto es ya en el momento en que yo ya decidí, dije, listo, voy a aceptar doTERRA, ya sea de producto, de negocio. Y aquí, ¿qué aprendí? Entonces, bueno, aprendí que este negocio se basa en compartir mi experiencia, se basa en compartir mi experiencia. Vi que mucha gente estaba desarrollando este negocio y les estaba yendo bien. Aprendí que no eran tan caros como pensaba, que hay opciones para diferentes presupuestos. Entonces, ahí también vamos quitando dudas de las personas, ¿no? Vi que comenzar no era tan caro ni tan difícil. Aprendí que es una gran tendencia en el mercado de la cual puedo tomar ventaja y a la vez podría ayudar a mucha gente con su salud. Entonces aquí es un poco como ese aprendizaje que has tenido en el camino, ¿no? Aprendí que puedo apoyar a muchas mujeres que quieren tener ingresos adicionales en su casa, pero sin dejar su papel de mamás. ¿Sí? O sea, es lo que cada uno, el aprendizaje que cada uno haya tenido hasta el momento. Luego viene la decisión y me dije, bueno, tengo que hacer este negocio. O le dije a mi amiga, listo, hagámoslo. Ya sin dudas, hagamos esto que yo le quiero meter todas las ganas a este negocio. Hablé con mi esposo y le dije, quiero hacer esto.
O hablé con mi esposo, le conté esto y lo otro, él me dijo esto y llegamos a la conclusión de que íbamos a intentarlo juntos. Decidí dejar mis miedos de lado y comenzar. Luego vamos a mencionar qué es lo que me gusta de este negocio. Entonces, lo que me encanta de este negocio es que puedo generar mis propios recursos y no pedirle plata a mi esposo. Otro ejemplo, me gustó que no tenía que renunciar a mi trabajo actual, que también me gusta lo que hago. Me gusta que puedo hacerlo desde donde yo quiera. Si yo estoy de viaje, lo puedo hacer desde donde esté. O me gusta que lo puedo hacer, que solo necesito un computador para poder hacerlo y para poder comunicarme con las personas donde estén. Me gusta que puedo hacer este negocio con personas de más países, no solo el país donde vivo. Me gusta que defino mi propio horario. O sea, aquí es realmente lo que a ustedes les guste de estar en este negocio. Tus metas. Entonces aquí, esto es como apenas como un tip de cómo pueden hablar o incluir en su historia la meta. Entonces uno puede decir, y mi meta es tal cosa, y eso me motiva a seguir compartiendo. Entonces, por ejemplo, mi meta es encontrar personas como yo y empoderarlas para que desarrollen su propio negocio y ganen plata, y eso me motiva a seguir compartiendo. Y mi meta es alentar a más mujeres a ser independientes, y eso me motiva a seguir compartiendo. O mi meta es ayudar a mi equipo de líderes a llegar a sus propias metas de ingresos y eso me motiva a seguir apoyándolos y compartiendo sobre esta oportunidad de negocio. Y mi meta es poder renunciar a mi trabajo de tiempo completo para dedicarme totalmente a doTERRA y manejar mi tiempo según mi conveniencia. Y eso me motiva a seguir en este negocio. Y por último viene la invitación y el cierre. Entonces aquí, cuando ya he contado toda mi historia, pues entonces le digo, bueno, si te ha gustado, y aquí baja un poquito el tono, ¿no? Bueno, si te ha gustado lo que te he compartido del producto, o bueno, si te ha gustado lo que te he compartido de esta opción de negocio, me encantaría trabajar contigo, que seas uno de mis socios en este negocio de doTERRA, porque aquí cuando estamos hablando de encontrar una persona, somos socios de negocio y me encantaría trabajar contigo. ¿Qué dices? Y esa sería la forma de cerrar y pues ya ahí vendría pues la conversación, ¿no? Y pues el cierre de que la persona quiera unirse y si estamos hablando del producto, de que la persona quiera adquirir uno de los productos. O sea, no podemos contar una historia sin que haya, el objetivo ya sabemos que al inicio pues era darle a conocer a la persona ya sea el producto o el negocio, pero tiene que haber un cierre, o sea, tiene que haber una acción al final. Bien. Entonces, la tarea ahora es, cada uno va a preparar su historia sobre el producto y sobre el negocio de máximo 5 minutos y se van a grabar para que ustedes también se puedan ver cómo son ustedes hablando de su historia, ¿sí? Entonces, escríbanla y grábenla y practíquenla y pues uno también la puede ir ajustando, ¿no? Porque uno se va acomodando a la situación donde la esté donde vaya a utilizar como su historia. No quiere decir que haya sea una historia única, ¿no? O sea, uno también puede, como les decía, puede haber diferentes momentos donde uno puede contar la historia, ya sea del producto del negocio o alguien que también está haciendo el negocio y le quiero compartir una historia como aprendizaje, como parte de su entrenamiento. Voy a devolver, que me están pidiendo aquí. Ok, ahí está. Listo, Jenny, ahí está para que puedan tomar si quieren pantallas. Igual ahorita les voy a mandar en el chat el PDF para que vean los ejemplos. Y la idea es esa, cada uno entonces arme su historia de ambos, porque nosotros siempre estamos como en ambos lados, ¿no? O sea, estamos hablando con gente del producto y también con gente sobre el negocio. Entonces, hoy enfoqué en el negocio porque estamos más acostumbrados a hablar del producto que del negocio. Entonces, bueno, nos quedan unos minutos. No sé si alguno se quiere lanzar a seguir estos pasos. Yo dejaría esta diapositiva y va contando su historia y el resto le decimos como qué nos parece. No sé si alguno se quiere lanzar sobre el negocio. Vamos dando paso a paso. Acá decían que si puedan hacer un ensayo. Sí, tenemos aquí todavía tiempo. No sé si alguno se quiere entonces lanzar
Ay, no sé si Caro estaba intentando conectarse, pero creo que se le desconecta. Caro Jacome. Bueno. Ninguno se anima. No importa, o sea, estamos en confianza, o sea, no es solo para que hagamos el ejercicio. Los videos después los podemos compartir. No entendí. ¿Esta clase la vamos a pasar en el chat de constructores? Sí, es para el equipo, ¿no? Yo creo que se refiere es que es como la tarea la tenemos que grabar, entonces sí se puede compartir. Ah, ya entendí, sí, tienes razón. Sí, el que quiera compartir, o sea, lo podemos compartir en el chat como para darnos también feedback entre nosotros. La idea es que nos podamos como que apoyar y complementar, ¿no? Y que cada uno tenga su historia lista cuando la necesite usar. Por eso lo vamos a hacer es sobre el negocio nomás. Pues ahorita sería el reto, claro. El ensayo, o sea, como tenemos algunos minutos, le pongo que alguno se lance a hablar sobre el negocio, siguiendo ya. Pero la tarea es tanto del producto como del negocio. Bueno, a ver, está bien, yo me lanzo. Dale. Bueno, entonces, pues les quiero contar que yo conocí el producto desde hace 6 años a través de una de mis hijas que vive en Portugal. Y del producto no te voy a contar porque tú ya conoces que el producto es magnífico. Mi primer aceite que me descrestó fue el Peppermint, que todos han oído de él. Pero más que el producto, conocí algunas personas y algunos líderes que nos vinieron a hablar en Colombia para empezar el negocio y nos contaron que Colombia iba a abrir sus puertas. Entonces ya Colombia podíamos empezar con el negocio. Ya conocía, ya sabía que mi esposa hablaba del negocio. Entonces decidí y tomé la decisión porque vi que ahora que ya tengo más de 60 años, podía empezar algo propio, dejar a un lado la ingeniería y empezar a buscar en doTERRA una opción económica, además, para buscar mi propia salud. Pero es que ya pasó el quinto al Sindel. ¿Cuál es el quinto? Es que me perdí un poco en el hilo. Claro, sí, es que ya iba yo. Es que esto es todo un entrenamiento y es muy bueno, ¿no? Sentí que el negocio podía ser parte de mi nueva vida. Era un buen horizonte y no, es que me perdí. Vale, tú también, mira, bueno, no sé qué opinan y si quieren ir poniendo en el chat qué opinan. Pero me perdí. Yo me perdí, por ejemplo, no vi cuál era el objetivo, que es lo primero que mencionamos. Entonces, es intentar empezar por ahí. Si tu objetivo era, bueno, les quiero contar cómo llegué a este negocio, por qué hoy a los 60 años estoy en un negocio nuevo, ¿sí? O sea, como que de pronto así como darle esa entrada fuerte, porque el objetivo es muy importante porque desde ahí ya empiezas a conectar. Y claro, como estamos pensando en el orden, pues yo me perdí un poco como en qué iban. No sé qué piensan, qué más escriben. Creo que mi mamá está queriendo decir algo, pero no la oigo. ¿Tú ahí me oyes? Ahora sí. Ya, ok. No, sí, es eso, que uno a veces, ese ejercicio de los 10 pasos es muy bueno porque uno como que capta realmente la atención de la persona y toca diferentes cosas que le pueden atraer, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, podría decir, lo que dices es verdad, yo quiero hablarte, yo estaba pensando ahorita, uno siempre tiene que hacer esto frente a alguien, ¿no? Y ese alguien, pues, aunque tengas los pasos, pues ese alguien es distinto. Yo estaba pensando en una cuñada mía que estuve con ella el fin de semana. Y dice, bueno, yo que, pues ya empezamos a hablar del tema, pero yo decía, bueno, ¿yo por qué terminé haciendo este negocio de doTERRA? Entonces ahí sería, te quiero contar o te cuento, hablemos de por qué terminé. Haz de cuenta que yo soy tu cuñada. Dale. Haz de cuenta que soy tu cuñada y que me vas a contar la historia. Te voy a contar por qué me interesé tanto y terminé haciendo este negocio. Porque realmente
pues tú sabes que yo hace mucho uso de los aceites y que me han hecho mucho beneficio y pues yo hasta ahí estaba como tranquila, ¿no? Los usaba yo, los usaba mi familia, todos los hemos utilizado y sabemos que son muy buenos. Pero bueno, hasta ahí voy, ¿no? Y realmente nunca me interesó hacer ningún generar ni ingresos, ni meterme en una pirámide, en un multinivel, como me dices tú que esto es un multinivel, pues sí, pero realmente yo me negaba a hacer eso porque no quería, pero cuando yo entendí que en doTERRA, además del beneficio que me está dando a mi salud, a mis nietos, a todos, además vi una forma en que me iba, esos productos yo los iba a comprar con los puntos que me estaba ganando o que yo le daba a alguien y eso me generaba una comisión, pues a mí me llamó mucho la atención. Y entonces, pues yo ya dije, yo tengo que investigar cómo es que funciona esto y de alguna forma voy a lograr tener mis aceites que me gustan tanto, sí, pero con las mismas comisiones. Entonces yo empecé a entender cómo era y Mirta, que es mi cuñada, la conoce harto, me explicó muy bien algunas cosas sencillas, iniciales, y entonces aprendí que yo podía generar ingresos, además de todos esos beneficios, y que a la gente, pues, que no era tan difícil, o sea, que había que tener una forma de hacerlo, pero no era tan difícil. Y hablé con mis hijos, y pues entre ellos y yo tomamos la decisión de que esto era viable y se podía hacer. Me ayudaron a entender cómo la viabilidad del negocio, y ya pues también después entonces ya Javier también lo ha ido entendiendo, y lo que más me gusta es que yo puedo estar trabajando con las mamás. Yo siempre me he dedicado a la educación infantil y he tenido mucha relación con la orientación familiar, y aquí no pierdo eso, siempre me he podido mantener en contacto con mamás y familias, ayudarles, porque pues eso es lo que más me gusta, ¿no? Además de recibir mis propios beneficios, como poder seguir ayudando a esas mamás, y realmente pues para mí se volvió una meta que empoderarlas y volverlas unas mamás que pueden dedicar más tiempo a sus hijos, no solo por el negocio, sino porque ya no van casi a la clínica. La verdad, con mis nietos ha pasado eso, ¿no? Entonces las enfermedades han sido menos, en ese sentido están más tranquilas, y ellas pueden estar también en sus casas, aunque también a veces tienen otros trabajos, pero esto a medida que va generando un ingreso, así como me ha ido pasando a mí, pues entonces se vuelve como muy tentador, o sea, a ellas es una ayuda para ellas. Y pues entonces, sí, Carlos dice que hace mucho no van a un especialista, es verdad. Yo he ido comprobando eso. Y pues bueno, si te gusta, bueno, y aquí ya sería, si te gusta, te puedes unir a mi equipo. Mira, tenemos para empezar una sesión contigo donde contamos ya pormenores de esto. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, arrancamos. Creo yo que más o menos están los 10 pasos. Muy bien, bueno, ¿qué opinan de esta segunda historia? Están muy callados. ¿Qué opinan? Bueno, a mí me parece que es un poco más completa y muy natural. De verdad que de pronto cuando uno comienza siempre con el sentido un poco de querer ayudar, de tener una frase ahorita que había por ahí, libertad financiera. De pronto sí, el negocio es fabuloso, conoce uno muchas cosas. Y bueno, Betty sí va siguiendo como casi que al pie de la letra. Yo de pronto diría que en algunos momentos uno puede contar la historia, a algunas personas de pronto no les sale uno como tan perfecto, o de pronto con ciertos puntos, porque hay personas que bueno, uno le cuenta, ay, perdón que hay mucho ruido, 3 o 4 o 5 puntos de la tabla, y pues les gusta. Yo creo que yo inicié el negocio y cuando a mí me conectó con doTERRA, vi 3 cosas que
me impactaron y me gustaron. Primero, que eran unos productos naturales. Segundo, que eran efectivos porque de una vez los sentí. Y tercero, porque era de compartir, de ayudar a los demás, y además de poder incluso con eso ganar dinero, pues fabuloso, ¿no? Así que Betty, muy bien. Tiene un 10. Betty te convenció. Bueno, muy bien. Esto no, o sea, la idea pues no es como que uno suene que está leyendo, ¿no? Sino que si más o menos tiene estos elementos, la historia va a quedar bien completa, ¿no? La historia va a tener como ciertas cosas que van a hacer como ciertos elementos clave para conectar con la otra persona. Mi único comentario es que pensé que no ibas a mencionar cuándo te hablaron del negocio, porque bueno, tú dijiste, Mirta me dijo una serie de cosas, pero no sabemos quién es Mirta, ¿sí? Entonces, o bueno, pues sabemos los de este grupo, pero digo, una persona, tu cuñada no sabrá quién es Mirta. Entonces ahí de pronto sí como decir, bueno, entonces en ese momento la persona que yo conocía en Colombia, que ya llevaba y que llevó doTERRA a Colombia y que logró que abrieran las oficinas en Colombia, me contó y me dijo, habla, y de pronto ahí decir, bueno, ¿quién? Porque se queda de pronto como que, ¿quién será Mirta? ¿No? Sí. Bueno, muy bien. Pues bueno, esto era lo que quería compartirles hoy. Hagan la tarea, esto es algo para ustedes, o sea, es para beneficio de ustedes. Si lo quieren compartir en el chat, como nos estaban preguntando ahorita, de verdad que con mucho gusto vamos a darles nuestro feedback para que cada uno también vaya mejorando como en sus historias. Y si algunos las utilizan, alguna clase o algo, pues después lo podemos ir también como identificando, ¿no? Ustedes se darán cuenta si han participado en mi clase de negocio, que también empiezo con mi historia sobre cómo empecé el negocio. Y esto es importante y esto es bueno. De hecho, no sé, los que estuvieron en la clase de ayer, pues también era era una clase de emprendimiento, pero era hablar de la historia y cuando uno cuenta su experiencia, eso genera una conexión totalmente diferente. Y estamos hablando de un negocio y en ningún momento ni se habló ni de qué rango tiene uno, ni de cuánto gana, no importa, es mi experiencia en el negocio, ¿no? Entonces, para que ustedes también como que se vayan acostumbrando a también hablar del negocio y hablar de su historia en el negocio. Muy bien, bueno, los próximos temas que tenemos es análisis de mi negocio. La idea aquí es que vamos a hacer una sesión muy, muy práctica sobre consultas en la oficina virtual, sobre qué cosas podemos analizar en el negocio que necesitamos ir siguiendo para que podamos ir viendo cómo vamos. Desarrollo del negocio por WhatsApp. Esto es como un poco como tips de cómo podemos aprovechar WhatsApp o las herramientas de chat para el desarrollo del negocio, luego algunos consejos para contactos iniciales y luego cuál es la diferencia entre información y gestión de la información. Entonces, antes de terminar, me gustaría que calificaran esta sesión y que nos cuenten qué tanto, que califiquen de 1 a 5. 5 si les aportó mucho esta sesión de hoy y 1 si les aportó poco. Estaba preguntando Isabel por la tarea. ¿Puedes repetir la tarea? Sí, la idea es que cada uno prepare su historia de tanto el producto como el negocio. O sea, su historia puede ser el producto que más o el producto con el que te conectó doTERRA, por ejemplo, y en el negocio, cómo llegaste al negocio, ¿vale? Listo, bien, pues creo que ya nos faltan poquitos por votar. Listo. Bueno, pues tenemos aquí un 100% calificaron como 5. Muchas gracias, me alegra de verdad pues que les haya aportado y esto es de práctica, de práctica, de práctica. A veces pensamos que sí, cuando ya vamos a hablar, de pronto nos dimos cuenta y todavía, ¿sabes? Pues uno habla después de una charla y dice, ay, se me olvidó decir tal cosa. No por los paso a paso, sino porque hay cosas que de pronto uno hubiera querido contar, ¿no? Entonces, pues espero que la aprovechen y que practiquen mucho y que, bueno, vamos viendo sus historias. También cuando nosotros hacemos estas clases por ejemplo, de los productos del mes,
ahí ustedes ven que no hablamos de teoría, hablamos de historias, hablamos de experiencias, hablamos de tips, o sea, esta es la idea y también nos podemos lanzar, los que no hayan todavía lanzado para hablar de sus experiencias y que hablen de la historia sobre un producto. Siempre en estas clases hablamos de un producto que ya conozcamos. Entonces así también es más fácil porque estamos compartiendo nuestra experiencia. Entonces, no sé si alguien quiera decir algo antes de cerrar. Bueno, No, no, a que Betty le faltó muchísimas decir que a gracias. mí sí me convenció ella. Eso lo debiste Excelente, me haber encantó contado tú. muchísimo. ¿Quién te convenció? Bueno, No, pues, ¿alguien estaba diciendo algo? Jennifer. porque la verdad es que los maridos tenemos que meternos al negocio. O sea, los hombres tenemos que entrar al negocio. Sería labor de nuestras o de las señoras convencer al marido para que... De hecho, el primero a que le tiene que convencer de negocio es al marido. Bueno. Jenny, ¿vas a decir algo? Sí, que a mí me gustó mucho porque fue muy, o sea, no solamente teórica la clase de hoy, sino que, bueno, la ensayamos un poco y como estamos en confianza, pues eso es importante que nos hagan ver qué es lo que nos falta y, bueno, y así poco a poco ir aprendiendo cada día. Gracias. La idea y cada vez que se suelten un poco más, porque la idea es ir aprovechando estos espacios para que, como tú dices, estamos en confianza y que podamos ir mejorando esas habilidades que necesitamos. Bueno, Caro dice acá que es verdad que el negocio cambia cuando el esposo conecta y cree totalmente. O sea, eso es una de las cosas que uno puede contar en su historia. Sí, sí, de acuerdo. ¿Cómo fue que el esposo llegó a conectar? O si el esposo desde el principio lo apoya, ¿cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias a todos. Gracias. Y feliz tarde.